Me llamo Mariana López Vargas. Tengo 38 años. Vivo en Coyoacán, Ciudad de México, en un departamento pequeño con una terraza donde crecen un par de macetas de albahaca y romero que intento salvar cada verano. Trabajo como asistente social en un centro comunitario, paso mis días ayudando a otras madres a encontrar recursos, mientras por la noche intento ordenar el caos de mi propia vida. Ahora mismo, mi contexto emocional es una especie de silencio tenso, divorciada desde hace 4 años, con la custodia compartida de mi hija Sofía, de 10 años, lidiando con insomnio, con la sensación constante de que mi corazón se detiene un segundo antes de que alguien lo pise otra vez. A menudo me pregunto si los demás escuchan las grietas en mi voz cuando hablo, o si soy buena para fingir calma. Antes de seguir, si te gustan las historias crudas y reales, por favor considera suscribirte. Contar esto me cuesta, pero quizá alguien allá afuera necesita escucharlo. Vivo en una calle empedrada donde los vendedores de tamales gritan por las mañanas y el olor a café se mezcla con el humo de los cofres de basura. El tráfico de la ciudad es un trasfondo constante, claxones, motos, y a veces el mariachi que pasa en una camioneta los domingos. Estas cosas, el olor a churros recién hechos en la esquina, el sonido de los vendedores ambulantes, la humedad que se pega al cuerpo cuando llega la temporada de lluvias, forman el paisaje que me recuerda que la vida sigue su curso, aunque por dentro todo parezca detenido. La noche en que todo cambió empezó como una más, llegué tarde del trabajo. Había pasado la tarde en la casa de acogida del centro, escuchando historias de mujeres que habían dejado parejas violentas, mujeres con ojos cansados pero con una determinación que me daba energía y me quitaba el juicio. Pensé que al llegar a casa podría desconectar, poner música y preparar algo para cenar, ayudar a Sofía con su tarea de ciencias. Pero al entrar, noté algo distinto, la puerta entreabierta, el sonido apagado de la televisión, y una tensión en el aire como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Mi ex, Andrés, su nombre aún se siente pesado en la boca, estaba en la sala, con una cerveza en la mano y la mandíbula apretada. No venía más de 3 días a la casa gracias al acuerdo que habíamos establecido para que las visitas fueran en fines de semana alternos, esa semana le correspondía estar con Sofía. No me sorprendió verlo, me sorprendió el brillo en sus ojos, algo que confundí con inoculación de calma. «Hola, Maru», dijo sin levantar la mirada. «Llegas tarde». La palabra «Maru» siempre me había sonado a cariño, en su boca se había convertido en una manera de reducirme, de llamarme por un apodo infantil en momentos de poder. Evité reaccionar. Había aprendido que los silencios podían ser más seguros que las palabras con él. Sofía apareció en la planta baja con una sudadera de unicornio, los ojos aún brillantes por la tarde de patinaje. Cuando me vio, su cara cambió, una mezcla de alegría y esa evaluación rápida que hacen los niños cuando algo no encaja. Se acercó resuelta y me abrazó, y por un segundo todo pareció encajar. «Mamá, en la escuela gané un punto extra por leer en voz alta», dijo, orgullosa. «Mañana quiero mostrarte». La ternura de su voz me desarmó. Me incliné para besar su frente. Fue en ese momento cuando escuché, bastó un segundo, la voz de Andrés, más baja, venenosa. «Siempre la misma historia», susurró. «Marina, siempre la víctima. ¿Cuánta gente va a creerla? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con ese teatro?» Me tensé. El aire se volvió más denso. Sofía me miró, confundida. Me separé de ella con una sonrisa que intenté que pareciera natural, pero sentí las uñas de la sonrisa clavándose en mis mejillas. «Andrés, no», dije con voz medida. «No enfrente de ella». Él se encogió de hombros, como si mis palabras fueran una molestia. «Es que la gente debe saber la verdad, ¿no? Si no lo digo yo, ¿quién?». Lanzó la frase y luego, con una sonrisa cruel, añadió, «Además, tú nunca has sido una buena madre. Siempre tan dramática». El golpe no fue físico, fue peor, fue la desautorización. Verbalizarlo delante de nuestra hija. Sentí algo en mi pecho abrirse como una grieta helada. Mis manos empezaron a temblar. Intenté respirar, conté hasta 5, pero la respiración no volvía a su sitio. Sofía me miró y por primera vez desde que es mi madre sentí que me estudiaba con una distancia nueva. Ella no es inocente, ha escuchado discusiones, se ha quedado despierta cuando yo he vuelto a casa a las 3 de la mañana por exámenes o guardias. Pero hasta entonces, su fe en mí era un faro. En ese instante, vi cómo la luz vacilaba. «Mamá, ¿es verdad lo que dice papá?», preguntó ella, con una voz que no parecía de niña.
tenía una madurez que me asustó. La sala pareció encogerse. Los sonidos del exterior se atenuaron. La albahaca en la terraza pareció inclinarse hacia el silencio. Andrés ladeó la cabeza y sonrió con triunfo. Era como si hubiera plantado una semilla y estuviera a la espera de que germinara. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Quise saltar, gritar, colapsar. En cambio, me senté y dejé que el mundo siguiera girando alrededor de lo que él había dicho. Siempre la víctima. Nunca una buena madre. Palabras que, arrojadas en la oscuridad, encontraron rincón donde crecer. Si esto te está resonando, un like ayuda mucho, pensé en voz baja, recordando la voz del narrador en los podcasts que escucho por las noches. Pero la realidad era otra, no necesitaba métricas, necesitaba a mi hija. Le miré a los ojos, y mientras lo hacía me di cuenta de algo que nunca le había dicho, había sido una mujer que había aprendido a sobrevivir callando. Sofía, comencé, y mi voz salió rota. Ven aquí, por favor. Ella se acercó y se sentó en mis piernas. Puse las manos en su espalda, la sentí temblar. Quería explicarle que esas palabras venían de un lugar roto en su padre, que a veces los adultos dicen cosas para lastimar, que no todo lo que se dice es verdad. Pero las palabras grandes no alcanzan a veces, los niños necesitan verdades simples, firmes. Mira, cariño, le dije, y mi voz, agradecidamente, se templó. Tu papá está enfadado. Cuando las personas están enfadadas, a veces dicen cosas que no corresponden a la realidad. Eso no significa que sean verdad. Yo te amo. Siempre te voy a amar. ¿Me entiendes? Ella asintió lentamente, pero el gesto fue mecánico. Vi su mirada enviándome una señal que decía, ¿por qué papá dice eso? Y en ese cuestionamiento supe que había una tensión más profunda y antigua que se estaba destapando, la guerra de dos historias sobre quién era yo, sobre mi valor como madre, como mujer. Era la misma guerra que yo libraba desde que éramos pareja, disfrazada de reproches y silencios. Pero ahora, por primera vez, mi hija la escuchó de boca de su padre. No supe si fue la forma en que lo dije, o la manera en que mis manos la apretaron, pero su expresión cambió. Se separó un poco y mirando a su padre, con una claridad que me cortó la respiración, dijo. Papá, stop. No digas eso. La emoción en la escena era una cuerda que se tensó hasta romperse. Andrés me miró con sorpresa, no esperaba resistencia, no de una niña de 10 años. En ese momento, supe que algo estaba cambiando en la dinámica. Fue un segundo, apenas un destello, pero lo sentí como la primera vez que se abre una ventana en una habitación cerrada. No quiero adelantar lo que sucedió después. Solo diré esto, la respuesta de mi hija fue la chispa que encendió una cadena. Ella escuchó todo lo que su padre dijo de mí. Su reacción no fue solo un contragolpe, fue una voz que obligó a mi ex a mirarse en un espejo que no le gustó. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, necesito contarte de dónde veníamos, de los momentos que me formaron, de secretos que él usó como armas. Y necesito que te quedes conmigo hasta el final. Si esto está resonando contigo, comenta abajo. Me interesa saber si alguna vez alguien te defendió de algo que ni siquiera sabías que te definía. Cuando me siento a pensar en los años que pasé con Andrés, lo primero que me viene a la cabeza es la cocina de aquel departamento en la delegación Benito Juárez donde vivimos juntos antes de separarnos. Era una cocina pequeña, con azulejos azules que siempre estaban fríos al tacto, incluso en verano. Ahí cocinábamos junto al ruido amortiguado de la televisión y al olor a chile y cilantro que parecía estar eternamente en el aire. Es extraño cómo los lugares guardan memoria, cada placa de cerámica, cada abolladura en la mesa, me recuerda discusiones que empezaron por cosas triviales y fueron subiendo de tono hasta convertirse en acusaciones profundas. Andrés era encantador al principio. Me enamoré de su risa y de su manera de tocar el piano los domingos, yo pensaba que había encontrado a alguien que me veía. Poco a poco, sin embargo, esa visión se volvió selectiva. Empezó con comentarios sutiles, te ves cansada, a veces exageras, y, sin aviso consciente, se transformó en una narrativa constante sobre mi fragilidad, mi supuesta debilidad. Usaba la ironía para socavar mis opiniones en público, para convertir mis logros en casualidades. Cuando estábamos bien, su cariño era profundo, cuando estaba molesto, su arma preferida era la palabra. La primera vez que escuché a un amigo suyo decir en una reunión, Mariana siempre fue muy dramática, algo dentro de mí cambió. Me reí por fuera y por dentro me pregunté si eso era cierto.
Empecé a revisar mis memorias y a buscar pruebas. ¿Había sido yo exagerada en alguna discusión? ¿Había sido realmente drama? La respuesta era un laberinto. Sí, había momentos en que mis emociones me desbordaban, pero también había momentos en los que callaba por miedo a pelear, por miedo a perderlo. Fue un aprendizaje peligroso, confundir autocontrol con debilidad. Con Sofía la historia fue distinta. Quería ser una madre que no replicara los patrones que yo había vivido. Le leía hasta dormirse, hacía proyectos de ciencias con ella los fines de semana, la llevaba a clases de natación. Pero el desgaste emocional de la relación con Andrés me fue comiendo horas y paciencia. Había días en los que regresaba del trabajo y no tenía la energía para hacer la cena y me sentía culpable por no ser la madre perfecta que guardaba en mi imaginación. Esas culpas eran una munición perfecta para Andrés, ¿ves? No puedes con todo, me decía. Tras el divorcio, vine a vivir a mi departamento actual. Las visitas se volvieron controladas, y él usaba la custodia como una cuerda para tirar de mí. A menudo llegaba tarde a recoger a Sofía, la devolvía con historias exageradas sobre sus pequeñas faltas, con el lenguaje de la manipulación, mostraba mensajes privados de hace años y los interpretaba como pruebas de negligencia. Me acusaba de cosas que no había hecho. Después, cuando veía el efecto en mi hija, me miraba con esa especie de compasión teatral, como quien pone parches para quedar bien. Era un juego cruel. Una noche, trabajando hasta tarde, recibí un mensaje anónimo. Al principio pensé que era un error, después comprendí que alguien quería que supiera algo, fotos de una noche en la que bebí más de la cuenta en una despedida de soltera, recibiendo la mano de un hombre que no era Andrés. No había intimidad, no hubo infidelidad deliberada, pero esas fotos en blanco y negro aparecieron como una sentencia. Andrés las tenía ya mostradas a su familia como prueba de mi irresponsabilidad. Esa filtración fue el detonante que utilizó en una audiencia de custodia, y yo perdí horas intentando explicar, justificando. Me hicieron preguntas que, en su intención, lograban algo peor que despojarme de tiempo, me despojaban de mi dignidad. Mis inseguridades se alimentaban de ese proceso. Empecé a dudar de mi memoria, a pensar que quizás era yo la problemática. Pasé noches en vela, con el cuerpo frío y la mente girando en torno a argumentos que debía presentar en el centro, a cómo reconstruir mi reputación frente a mi hija. El centro comunitario me sostuvo, compañeras que habían pasado por lo mismo, una psicóloga que me ayudó a distinguir entre culpa y responsabilidad. Aprendí a hablar sin disculpar todo mi ser. Aprendí a reconocer que el abuso emocional no siempre es visible. Esa tarde en la sala, cuando Andrés dijo ante Sofía que nunca había sido una buena madre, algo en mí se quebró y al mismo tiempo se solidificó. No podía permitir que la madre que había sido, todas mis noches de desvelo, todos los cuentos leídos con voz temblorosa, las juntas escolares a las que llegué tarde pero que siempre asistí, fuera reducida por la versión que él quería construir. Empecé a recordar momentos que había olvidado, la primera vez que ella me llamó mamá, la noche que le di de comer cuando tenía fiebre y me quedé despierta horas contando sus respiraciones, el día que le hice un vestido para una obra de la escuela con retazos de tela y mi futuro cosiendo trozos de mi orgullo. Esa es la tensión, mi historia y su historia. Él había aprendido a usar los hechos a su favor y a coronarlos con mentiras. Yo tenía que aprender a construir una narrativa propia, no para los demás, sino para mi hija. Necesitaba darle herramientas para que ella no se creyera las versiones manipuladas, necesitaba que supiera que la verdad de una persona no se decide con calumnias, sino con actos. En aquellos días posteriores al incidente, me sentía observada, como si un jurado invisible evaluara cada gesto. La gente en la escuela comenzó a mirarme diferente, recibí mensajes en los que me decían que era mejor que tuviera cuidado. A veces, la intimidad del dolor se mezcla con la exposición pública, la rabia se vuelve espectáculo. No quiero acaparar lástima, pero sí quiero que entiendas que lo que yo viví tiene muchas caras, la humillación pública, las mentiras cotidianas, la erosión lenta del sentido de uno mismo. La respuesta de mi hija en la sala fue un punto de inflexión, pero no fue instantáneamente sanadora. Después de su intervención, Andrés cambió de táctica. Pasó de las afirmaciones abiertas a las insinuaciones, a los silencios que presionan, al uso de terceros, su hermana que me miraba con desaprobación, su madre que cuestionaba mi historial laboral. Fue un asedio que pretendía colocar a Sofía en medio, a modo de arma. Y para entender por qué su hermana y sus amigos aceptaban esa narrativa, necesito contarte sobre un secreto más antiguo, uno que Andrés desempolvó y convirtió en brasa. Al principio de nuestra relación, hace más de 15 años, yo estaba luchando con algo que no digo en voz alta a menudo,
una dependencia afectiva que me hacía buscar aprobación en exceso. No era alcoholismo ni drogas, eran las ganas de ser Kaebel a cualquier precio. Eso me llevó en una ocasión a dejar que una amistad con un hombre se transformara en algo que me confundía y que yo detuve cuando comprendí sus límites. Algún día pensé que esa parte de mi vida quedaría enterrada en el pasado. Andrés no lo dejó así. Lo convirtió en escándalo, y me persiguió con esa sombra cada vez que quería bajar mi cabeza y aceptar la narrativa que él construía. Si esto te está llegando, si de alguna forma te identifica, escribe abajo. Me ayuda a saber que no estoy sola en esta red de voces. La verdad es que el día en que Sofía le respondió a su padre con esa claridad, supe que algo dentro de ella se había transformado, pasó de ser receptor pasivo a una pequeña guardiana de nuestra dignidad. No fue un acto impulsivo, lo vi en la forma en que inhaló, en la pausa antes de hablar. Había algo de madurez feroz en su mirada. Fue como si ella hubiera asimilado fragmentos de conversaciones, llantos en la noche y mis susurros de consuelo, y los hubiera ensamblado en una frase definitiva. Papá, dijo ella, mirando directamente a Andrés, eso no es verdad. Mamá siempre está aquí. Si ella tiene un error, lo arregla. Tú eres el que grita sin razón. Silencio. Fue un silencio que hacía ruido. Andrés palideció apenas, luego intentó sonreír, como quien vuelve a la guerra con un arma más filosa. Sofía, replicó con voz que pretendía ser suave, no hables así. No sabes de lo que hablas. Ella lo encaró como si fuera un juez en un tribunal que ya no cree en la balanza. Yo sé más de lo que crees, contestó. Lo sé porque te escucho mentir a la mitad de la casa por las noches. Lo sé porque te veo inventar historias para que otros te oigan. Y mamá sí me cuida. A veces estás tú y haces que me sienta rara, y me da miedo decírtelo, pero no por eso mi mamá es mala. La habitación se llenó de una tensión cortante. El brillo triunfal en la cara de Andrés se volvió ira. Yo sentí un calor subiendo por el cuerpo, un cosquilleo que quería transformarse en llanto o en grito. Mi primera reacción fue proteger a mi hija, abrazarla y llevármela lejos de esa toxicidad. Pero su postura era distinta, ella quería que yo permaneciera, que viera cómo defendía una verdad que también era mía. Sofía, murmuré, tratando de contener las lágrimas. Gracias por decírmelo. Te amo. Él se levantó como si fuera a lanzarse, pero se contuvo. Hizo un intento de golpe bajo, la clásica táctica que conocía bien, sacar a relucir el pasado. Miró a su alrededor, recogió su bolso y con voz tensa dijo: Si vas a creer en cuentos, entonces creerás en todo. ¿Y qué me dices de esas fotos, ¿Vamos a olvidarlas? El nombre de las fotos fue una daga. Su hermana había mostrado esas imágenes en una reunión familiar y luego las había convertido en anécdota vergonzosa para agradar a su esposo. Ese episodio había sido un humillante peaje que pagué en silencio para no convertir mi vida en un campo de batalla público. Sofía me miró y vi cómo la incertidumbre cruzó por sus ojos. Yo entendí que algo terrible podría suceder si permitíamos que esas historias tomaran más fuerza. Sin embargo, algo inesperado ocurrió, la respuesta de mi hija continuó, y esta vez, no fue solo una réplica, fue una interrogante que expuso la infantilidad detrás de la manipulación. ¿De verdad eso te importa tanto, papá? Dijo. ¿Que mi mamá haya sido humana alguna vez? ¿No te parece más importante cómo es ahora, cómo nos trata, cómo me enseña? ¿A ti no te interesan mis tardes, mis tareas, mis abrazos? Su tono era punzante, y en él se notaba una mezcla de dolor y valentía. Incliné la cabeza, y sentí como si cada palabra suya desarmara una bomba que había estado esperando explotar. Andrés, incapaz de encontrar una réplica, optó por la huida verbal, dijo que necesitaba aire y salió a la calle con paso firme. Oí como la puerta se cerraba y su figura se alejó entre las sombras de la noche. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos en la sala, en la penumbra. Nos abrazamos largo, llorando en silencio. Ninguna madre quiere que su hija vea la fragilidad, ninguna madre desea que su hija tenga que defenderla. Pero en ese abrazo, también sentí algo más, orgullo. Orgullo por la forma en que su carácter se forjaba, por la manera en que ella defendía lo que ella consideraba justo. Lo que no conté hasta entonces es que justo días antes de la escena en la sala habíamos tenido una sesión en el centro con una psicóloga que trabajaba con nosotros. Fue algo que pedí, no por estrategia legal, sino porque quería que mi hija tuviera un espacio seguro para hablar. Allí, en una habitación con una planta de interior y un reloj que parecía lento,
Ellas dos hicieron un ejercicio que jamás imaginé. Sofía habló de sus miedos, y yo compartí con la especialista cómo me sentía manipulada. No fue terapia de confrontación, fue un taller de reconocimiento. La psicóloga nos ayudó a crear un mapa de confianza para nuestra familia, pequeños rituales, palabras que significaran permiso para detener discusiones y buscar apoyo. Ese mapa fue crucial. Cuando la pelea explotó en la sala, Sofía recordó el ejercicio: si algo sonaba falso, debía nombrarlo; si algo dañaba, debía detenerse. Lo que hizo fue nombrar lo injusto. Y como suele pasar con los niños que no han sido domesticados por la historia adulta, su palabra fue simple y certera. No estaba buscando venganza, buscaba verdad. A la mañana siguiente, Andrés recibió un mensaje de su madre diciéndole que había sido imprudente y que la familia estaba avergonzada. Él respondió de forma defensiva y luego empezó a hablar con amigos en común. La reacción de la comunidad fue bifurcada: algunos se solidarizaron con él, creyendo en su relato; otros empezaron a cuestionar por qué alguien que desprestigia a una mujer frente a su hija debe ser escuchado. Fue en ese murmullo social donde la semilla de la vergüenza comenzó a germinar en Andrés, pero eso no fue inmediato. La vergüenza es un proceso que se cocina a fuego lento, y él tardó en percibirla. Lo que sí ocurrió de inmediato fue una conversación con el abogado de custodia. Él, envalentonado, pidió que revisáramos el régimen de visitas; quería más tiempo. Yo, por mi parte, pedí que las visitas fueran supervisadas temporalmente. La solicitud fue una escalada. Las instituciones tienen sus ritmos, papeles, fechas, formalidades. Lo que más me costó fue el no dejar que la venganza interfiriera con la serenidad que necesitaba mostrar. Para mi hija, más que un adversario, su padre era el progenitor con el que debía convivir. El objetivo era protegerla, no destruirlo. En esa fase, aprendí la importancia de documentar. Guardé mensajes, fechas, detalles. Hice un diario donde anotaba la hora en que recogía a Sofía, cómo llegaba, qué decía. Sabía que la mejor forma de contrarrestar una narrativa manipuladora era con constancia. Pero también descubrí algo más: que la presencia constante y coherente es, para una hija, el antídoto más potente contra la difamación. Si esto está haciendo eco en tu vida de alguna manera, si alguna vez te han intentado despojar con palabras, dime lo que sentiste en los comentarios. Saber que hay otros que vivieron esto me ayuda a seguir. Los siguientes meses fueron una mezcla de batallas administrativas y pequeñas victorias personales. Andrés, herido en su orgullo, intentó maniobras para recuperar terreno, habló con maestros, dejó comentarios en redes sociales, y trató de presentar pruebas de que yo era inestable. Todo ese ruido tenía un objetivo: desgastar mi credibilidad frente a nuestra hija y la comunidad. Pero lo que él no calculó fue algo que las heridas dejan a veces como legado: la solidaridad y la verdad que emerge con el tiempo. Sofía, con su honestidad infantil, fue persistente en afirmar lo que vivía. A veces, en la escuela, escuchaba comentarios que la confundían, compañeros que repetían cosas que otros habían oído. Le dolía. Pero su resistencia siguió siendo firme. Ella aprendió a decir: eso no es verdad, con una calma que parecía no corresponder a su edad. Ese acto de nombrar la falsedad cada vez que la encontraba fue un ejercicio de valentía y de práctica moral. Recordé en esas semanas mi propia infancia, cuando mi abuela me enseñó que decir la verdad, aunque duela, tiene un peso que empata con la dignidad. Andrés, por su parte, empezó a mostrar signos de agotamiento. Los intentos de desacreditarme le estaban pasando factura. En reuniones sociales ya no era tan gracioso; sus comentarios, antes ocurrentes, sonaban forzados. Vi su estrategia desmoronarse en pequeños detalles: olvidó fechas, contradijo versiones, y su enfado se empezó a convertir en irritabilidad general. La vergüenza es caprichosa, no aparece con justicia, pero cuando llega, tiene la paciencia de una gota que perfora la piedra. En su caso, la conciencia de haber herido a su hija fue chispa. A veces el arrepentimiento no llega por la razón, sino por el reflejo en los ojos de quien más amas. Hubo una tarde particular que marcó, quizás no el final, pero sí un antes y un después. Era domingo, y Sofía había ido a pasar la tarde con su padre por el arreglo habitual. Yo me quedé en casa ordenando papeles cuando sonó el timbre. Era Andrés. No era la hora de la visita, pensaba. Abrió la puerta con una expresión que no había visto mucho: la fragilidad. Tenía los ojos cargados como si hubiera dormido poco. Entró sin anunciar y se sentó en la sala, luego habló sin preámbulos. Mariana, dijo. Quiero hablar.
Sentí que algo en mi cuerpo se tensaba. Cada músculo, cada recuerdo, parecía ponerse en guardia. No le invité a sentarse. Él lo hizo en silencio, con un gesto que denotaba cansancio. No sé bien cómo decir esto, comenzó. He pensado mucho. Sobre lo que dije, sobre lo que hago. Y no estoy orgulloso. Las palabras entraron con dificultad, como quien trata de soltar un bulto pesado. Le miré sin dejarme llevar por el deseo de creer inmediatamente. El perdón no es automático. Pero era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba una admisión que no venía envuelta en excusas. ¿Te arrepientes?, pregunté, y mi voz sonó contenida. Asintió. Fue un sí curto, sincero. Me habló de sus inseguridades, de la presión de su familia, de cómo había sentido que desdibujar mi figura lo hacía más fuerte. Habló de cómo veía a Sofía confundida y cómo eso le dolía. Puso la culpa en los otros, en el entorno, en su educación machista, no justificó sus actos, pero explicó la madeja que lo llevó a usar la palabra como arma. Contar su arrepentimiento no me curó, pero fue el primer gesto de claridad en una escena que llevaba años nublada. Lo que vino después no fue una reconciliación de pareja ni un regreso de afecto romántico. Fue un proceso. Andrés empezó a tomar decisiones menos impulsivas. Dejó de hablar mal de mí en público, pidió disculpas a algunas personas y, lo más importante, parecía escuchar cuando Sofía hablaba. Las disculpas no borraron lo sucedido, pero sí crearon un hueco donde la confianza podía intentarse reconstruir con pasos pequeños y responsables. Y su arrepentimiento empezó a manifestarse en actos. Canceló una publicación que iba a humillarme, habló en privado con la maestra para aclarar ciertos malentendidos, y aceptó, finalmente, que la custodia debía ser un espacio de respeto mutuo. No quiero idealizarlo. Él tenía motivos para estar mal, orgullo herido, temor por la pérdida de control. Pero la clave fue que, al mirar a su hija recibir la verdad, algo de su humanidad emergió. Sin embargo, la historia no fue limpia, hubo retrocesos, silencios que volvían como fantasmas, y momentos en los que la fricción reaparecía. El arrepentimiento no elimina la responsabilidad. En varias ocasiones me vi obligada a recordarle los límites: no se difunden fotos, no se habla mal de la madre, y las visitas deben ser seguras para la niña. Algunas de esas conversaciones fueron duras, otras, dolorosamente necesarias. A su vez, algo más cambió en mí. Haber sido objeto de una campaña de descrédito, y luego ver cómo mi hija me defendía, me obligó a reconstruir mi autoestima. Empecé a hacer terapia con más constancia, retomé hábitos que me fortalecían, clases de yoga los martes, caminatas por el parque con la mochila donde llevaba mi cuaderno, escribir cada noche lo que temía y lo que me enseñaba el día. Descubrí que cuando una mujer decide reclamar su propio relato, no solo está luchando por sí misma sino por la estatura moral de quienes la rodean. Me convertí en una versión más firme y menos temerosa. Hubo también quienes me extendieron la mano, vecinas que me pasaron información legal, amigas del centro que vinieron a la escuela para conversar con los maestros. La comunidad se reacondicionó, algunos se disculparon por haber creído en la versión de Andrés sin preguntar, otros mantuvieron distancia. Lo que aprendí fue que la reparación es colectiva. No es solo una cuestión legal entre dos excónyuges, es un tejido que la comunidad puede romper o hacer más resistente. A pesar de los avances, había días en que la noche me encontraba despierta, con el cuerpo frío y la cabeza llena de, si hubiera, y, ¿por qué no? Esos pensamientos son ladrones silenciosos que roban los amaneceres. Aprendí a dejar que pasaran, a anotar las emociones en mi cuaderno en vez de tragarlas. También aprendí que perdonar a quien te hizo daño no siempre significa dejarlo volver a lastimarte. Perdoné en la medida en que me liberó de la rabia consumidora, no fue una clemencia hacia él, sino una decisión por mi salud emocional. La transformación en Andrés fue incompleta pero real. Hubo gestos que lo delataron, su mirada cuando veía a su hija dormir, la forma en que, a veces, me preguntaba cómo podía ayudar. Su arrepentimiento lo hizo más humano, más frágil. Sin embargo, también dejó huellas, en la confianza que cuesta reconstruir, en el tiempo que no vuelve, en la memoria de mi hija. Nos tocó aprender a convivir con esas cicatrices. Si esto te removió algo, por favor considera compartir. Muchas personas necesitan saber que la verdad tiene un modo de reaparecer, aunque sea a través de la voz de un niño. Hoy, años después de aquel episodio en la sala, mi relación con Andrés es una cohabitación civilizada con límites claros. No volvimos a ser pareja, y no deseo que lo seamos. Pero sí existe un respeto mínimo que antes no había.
Sofía creció sabiendo que las personas cambian, pero también que las palabras tienen poder, la capacidad de construir y la capacidad de destruir. Ella, ahora adolescente, ha aprendido a poner límites con firmeza y ternura al mismo tiempo. Recuerdo un momento hace poco, en una comida familiar simple, cuando Andrés, por tercera vez, intentó hacer un chiste que habría sido punzante 12 años atrás. Esta vez, ella lo detuvo con una sonrisa seca y una corrección que dejó claro que no toleraría ataques. Fue un instante que me llenó de alivio y un poco de pena, que mi hija tuviera que aprender a actuar como una defensora de la verdad a tan temprana edad me dolió, pero que lo hiciera con dignidad me enorgulleció. La lección más dura que aprendí es que la verdad no siempre triunfa de inmediato, a veces necesita tiempo, constancia y pequeñas acciones que son más poderosas que las grandes declaraciones. Documentar, persistir, hablar con calma, y enseñarle a mi hija a discernir. También aprendí que el arrepentimiento es real cuando viene acompañado de actos que sostienen esa admisión. Pedir disculpas está bien, pero acompañarlas de cambios sostenidos es lo que demuestra transformación. La relación de mi hija y yo se volvió más íntima después de lo ocurrido. Compartimos rituales que nos sostienen. Los jueves por la tarde hacemos repostería, ella mide, yo mezclo, y hablamos de libros. Los domingos por la mañana caminamos por el jardín centenario y hablamos de lo que nos preocupa. En la intimidad de esos gestos se construye la certeza de que el amor es la mejor evidencia contra la difamación. No me quedo con la idea de venganza. Creo en la reparación y en la justicia que sana. Si mi historia tiene un mensaje que quiero que te lleves, es este: las palabras tienen peso, pero no son la última palabra. Los niños escuchan, las cosas dichas en su presencia se convierten en lecciones. Si alguien cercano a ti usa la palabra para dañar, recuerda que la verdad puede ser defendida con calma, claridad y documentación. Enseña a tus hijos a nombrar cuando algo es injusto. Enséñales que no todo lo que se dice es cierto y que las acciones sostenidas son la magna prueba de quién realmente eres. A menudo, cuando me acuesto, repaso el camino que recorrimos. Veo a una mujer que temió tanto a ser etiquetada que por un tiempo dejó de contar su propia historia. Veo a una hija que hizo la diferencia con la simple valentía de decir la verdad. Veo a un hombre que tuvo que mirarse al espejo y entender que la agresión verbal también hiere profundamente. No todos los finales son luminosos, pero este tiene una tonalidad que me permite respirar. La vida sigue con sus imperfecciones. Andrés tuvo sus momentos de arrepentimiento, sus días de reconstrucción, y también sus recaídas en la irritabilidad. Yo tuve mis noches en vela y mis pasos frágiles hacia la recuperación emocional. Sofía tuvo que crecer con la complejidad de ver a dos personas que se aman en distintas formas. Pero al final, la voz de una niña cambió la dinámica. Su respuesta le hizo arrepentirse. Y ese arrepentimiento, imperfecto pero real, nos permitió empezar a recomponer algunas piezas. Si algo en esta historia te tocó, por favor comparte. Tu comentario puede ser la voz que otros necesitan para saber que no están solos. Y si estás pasando por algo así, busca ayuda, una amiga, una terapeuta, una organización. No tienes que llevarlo todo en silencio. Mi reflexión final es sencilla: la verdad y la constancia construyen reputación. Las palabras pueden hacer mucho daño, pero también pueden ser contrarrestadas por la humildad de reconocer el error y por la fuerza de quienes nos aman. Si mi hija no hubiera oído, quizás la historia habría seguido en espiral. Si mi hija no hubiera respondido, tal vez no habría habido arrepentimiento. A veces, los actos más pequeños, una frase dicha por una niña, son los que cambian el curso de vidas enteras. Gracias por acompañarme en este relato. Si quieres seguir escuchando historias reales, no olvides suscribirte. Me cuesta contarlas, pero siento que compartirlas nos acerca a una forma de salud colectiva.